buenas tardes a todos los que están escuchándonos. Tengo el gusto de presentar a la doctora Dora Adolfina Ayora Talavera, que labora en la Universidad Autónoma de Yucatán, quien impartirá la conferencia Terapeutas Itinerantes Universitarios, apoyo comunitario y fortalecimiento de los vínculos sociales en pro de la salud mental. En un currículum vitae muy breve, les puedo comentar que es profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, docente de asignatura en diversas universidades del país, terapeuta individual de parejas y familiar. Es doctora por la Universidad de Tilburg. Tiene la certificación internacional en prácticas colaborativas por el Taos Institute y el Houston Galveston Institute. Certificación internacional en terapia comunitaria integrativa sistémica por Movimiento Integrado de Salud Mental Comunitaria. También del Grupo Campos Elíseos, Asociação Brasileira de Terapia Comunitaria, Reitoria de Extensão da Universidad Federal do Ceará. Desde el 2019 coordina el programa Familias y Sociedad del Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativo y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del cual trabaja con 2 colonias del sur de la ciudad de Mérida, atendiendo a familias que viven en pobreza extrema. En este periodo se han atendido más de 250 familias, 400 personas y han participado más de 100 estudiantes de licenciatura y maestría. También colaboran docentes de otras facultades de la universidad. Actualmente hay 5 proyectos de investigación aplicada que se desarrollan simultáneamente. Coordinadora del proyecto Terapeutas Itinerantes Universitarios, es un proyecto de investigación aplicada del que derivan formas de intervención terapéutica y procesos de regeneración de conocimiento vinculados a las experiencias de los participantes. Responde a las necesidades de acompañamiento emocional de la población universitaria a través de formas alternativas de trabajo que fomentan el apoyo comunitario y el fortalecimiento de los vínculos sociales. También es coordinadora del programa de atención a intervenientes de la Unidad Universitaria de Clínica e Investigación Victimológica, perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y también es miembro del Cuerpo Académico de Justicia Social, que se encuentra en consolidación. Esta es una breve reseña del currículum de la doctora Ayora. Puede empezar, doctora, ya con su conferencia. Estamos bien puestos para escuchar. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes. Lo que quiero compartir hoy es un poco de la experiencia que hemos tenido con este proyecto de terapeutas itinerantes universitarios. Y me gustaría dedicar un poco de tiempo a ponerles en contexto y hablar sobre lo que hemos hecho. Y bueno, al final me gustaría dejar un espacio para preguntas y comentarios que puedan tener acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir parte de lo que hemos estado haciendo. Creo que una de las cosas que son muy importantes, de las que necesitamos partir, es con el tema relacionado con la salud mental. Que si pensamos en el tema de la salud, como bien dice Medina Mora, es no solamente un bien público global, sino que es relevante para todos los países. Porque desde su punto de vista, por más adelantado económicamente que pueda estar un país, en realidad todos
pueden considerarse como países en desarrollo, específicamente en el tema de la salud mental. Y creo que esto es muy importante porque es pensar que ningún sistema de salud tiene la capacidad de atender todas las necesidades individuales de cada persona en el tema no solo de salud física, sino también de salud mental, porque no hay manera que un sistema de salud pueda atender de forma individual a todas las personas que requerimos cualquier tipo de atención. Por otro lado, las políticas públicas, como dicen Hewlett y Moran, siguen también descuidando los temas de salud pública. Y hay que reconocer, ¿no? que es necesario prestar otro tipo de perspectivas para desarrollar maneras de intervención dentro de la salud que tengan mejores resultados. Y bueno, es claro que en la medida en la que la salud mental sea una prioridad, necesitamos desarrollar formas alternativas de trabajo, intervenciones mucho más amplias, mucho más holísticas, que no solamente se centran en la intervención individual, porque esto pues es insuficiente, ¿no? Todo lo que se tiene en términos de los países a nivel, no solo de nuestro propio país, sino a nivel internacional, para pues para actuar en términos de salud. Y requerimos enfoques que vayan no solamente del individual, sino que también pensemos en formas de intervención grupal que no solamente atiendan en sí la necesidad de salud, sino también que favorezcan y construyan redes alternativas de apoyo entre las personas. Si pensamos a nivel universitario, bueno, el pasaje de los estudiantes por la universidad es un proceso de vida que involucra muchos factores. Como en cualquier otro momento de la vida, lo que vivimos o lo que viven los estudiantes es una constante interacción entre aspectos que tienen que ver con su vida personal, pero también con situaciones familiares y sociales. Una cosa muy importante es pensar que si queremos entender la vivencia de un estudiante universitario, tenemos que pensarlo de una manera mucho más integral y mucho más sistémica y no centrado solamente en lo individual. Es muy importante poner en contexto la vida de los estudiantes. En general, si pensamos en la vida universitaria, se espera que durante esta época los estudiantes tengan que tomar decisiones importantes sobre su vida, no solo sobre su vida profesional en términos de qué carrera va a elegir, cómo va a elegir también transitarla, sino también que personalmente tienen que tomar decisiones en relación a su vida privada, ¿no? En términos de si se van a casar o no, de si se van a independizar, si van a querer tener hijos o no, o en términos que cada vez son más presentes, por lo menos aquí en nuestro estado, en Yucatán, la idea de la migración, en términos de la cantidad de gente que tiene que salir de sus casas, de sus lugares de origen, para poder ir a estudiar la universidad. En particular, las investigaciones que se han hecho en el contexto universitario han hecho mucho énfasis en tratar de identificar cuáles son como los factores o los elementos que generan estrés en los estudiantes, ¿no? Que están vinculados a la sobrecarga de trabajo y otras cuestiones que tienen que ver con lo académico. Pero en sí, en este contexto, las investigaciones hacen mucho énfasis en cuestiones como del déficit, ¿no? En términos de qué es lo que estresa a los estudiantes, además de todas las circunstancias que de muchas maneras favorecen que los estudiantes puedan atravesar por situaciones vinculadas a ansiedad o a cuestiones de depresión, y a la ideación o incluso conductas suicidas, problemas que tengan que ver con cognición y aprendizaje, con el uso y abuso de sustancias, etcétera. Pero también necesitamos pensar que la vida universitaria tiene otra connotación, no solo esta connotación desde la visión en donde podemos identificar los estresores o los factores que no sé, que van en detrimento de la salud de los estudiantes, sino necesitamos también mirar como la otra cara, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de recursos que tiene la vida universitaria? Y en este caso, por ejemplo, Valderrama habla de la importancia que tiene la vida universitaria, porque el ser universitario también es un recurso para la salud y la motivación.
Es muy importante estudiar, que los estudiantes estén en la universidad, porque es un contexto que les puede hacer sentir útiles, satisfechos, interesados en la carrera que tienen, y que eso puede favorecer de manera positiva la adaptación a este medio y en general, ¿no? Al enfrentar la vida en términos más amplios. Por otro lado, también se hablan de las experiencias universitarias y el fomento de relaciones positivas, que también son un contexto importante que puede favorecer la calidad de vida de los estudiantes universitarios. Bueno, el programa de terapeutas itinerantes universitarios es un programa muy nuevo que hemos estado desarrollando. Queda como comprendido dentro del programa de Familias y Sociedad, que es del que yo me hago cargo, y de ahí deriva todo este proyecto de terapeutas itinerantes universitarios, que si lo vemos en términos de lo que implica, que ahorita les voy a contar un poco, pienso que es un proyecto que contribuye tanto en la prevención como en la atención como en la promoción de la salud. Creo que es una mirada desde la terapia comunitaria que favorece muchas cosas como muy positivas para trabajar con los estudiantes en la universidad. Bueno, el proyecto de terapeutas itinerantes universitarios está basado en lo que es la propuesta de terapia comunitaria integrativa sistémica de Adalberto Barreto, que bueno, tiene más de 30 años trabajando en Brasil. Adalberto Barreto es un profesional, yo diría, como muy amplio en su formación. Tiene una formación tanto desde la psiquiatría como la antropología y la teología. Y eso hace que él tenga una mirada sumamente interesante, no solamente de la vida humana, de los individuos, sino en términos de la forma de trabajar. Muy rápidamente, por ejemplo, ¿dónde tiene su origen la terapia comunitaria? Adalberto, como psiquiatra, estaba como muy en contacto con su hermano Ayrton Barreto, que él es abogado. Y este hermano de Adalberto iba con mucha frecuencia a las comunidades a trabajar, ¿no?, en cuestiones legales con las familias y las personas de las comunidades. Y todo el tiempo se topaba con personas que tenían como muchas dificultades a nivel emocional. Y entonces lo que Ayrton hacía era mandárselos a Adalberto a su consultorio. Y bueno, Adalberto pues los atendía, pero llegó un momento en el que era tan grande el número de personas que les mandaba, que Adalberto le dijo: mira, ¿sabes qué? Ya no me los mandes. Son tantos que yo voy. Y entonces es como empieza a ir a la comunidad. Él ha trabajado por mucho tiempo en el área esta de las favelas, en particular en esta de Cuatro Varas en Pirambú, que está en el noreste de Brasil. Y lo que empezó a hacer ahí entonces es a trabajar con grupos de personas. Y a partir de este contacto y de ver la dinámica de lo que pasaba con las personas, es que fue desarrollando todo lo que es el proyecto de terapia comunitaria. Como sustento, la terapia comunitaria parte de 5 como raíces fundamentales, ¿no?, que fundamentan lo que es la terapia comunitaria. Parte, primero que nada, de la teoría general de los sistemas. Es una visión sistémica con todo como marco, ¿no?, de referencia que tiene pues todo lo sistémico. Supongo que sabrán, ¿no?, que todo lo que tiene que ver con las teorías o las terapias que surgen de lo sistémico parten de esta perspectiva, y que es lo que ha caracterizado lo que son los modelos terapéuticos sistémicos, es que están basados en una serie de referentes teóricos que están como muy distantes de lo que son los principios o las ideas que sostienen a las terapias tradicionales. Entonces, las terapias sistémicas parten de esta visión muy distinta a lo que ha sido la terapia tradicional, y se mueven hacia una perspectiva ya no centrada en esta explicación como muy lineal de causa y efecto, ¿no?, en donde la intervención es identificar cuál es el problema que está causando tal cosa, entonces modificar esa causa, y entonces por eso decimos que las cosas cambian. La visión de lo sistémico está mucho más enfocada a una perspectiva como multicausal, en donde mira el contexto principalmente de las condiciones de vida y de las circunstancias de las personas, más que buscar como un elemento particular como causa.
También está fundamentado en la teoría de la comunicación humana, en donde lo que hacen énfasis ahí es en la complejidad de la comunicación. Todos estos axiomas de la comunicación, haciendo énfasis en no solamente en lo complejo de la comunicación, sino que nos permita ver a profundidad que los procesos de diálogo y los procesos de comunicación y de construcción del mundo a partir del diálogo y de la comunicación, hacen la experiencia mucho más compleja. Otro elemento fundamental es la pedagogía de Paulo Freire, que es lo que le da como un sentido social a la terapia comunitaria, junto con la antropología cultural. Creo que estos dos elementos son fundamentales porque lo que hacen es como una mirada desde la dinámica social, desde la participación de los individuos, desde un lugar en donde se hace una reflexión sobre los sistemas de poder y los sistemas de opresión y cuál es la participación de los individuos. Creo que la pedagogía de Paulo Freire, pensando en términos de educar para la libertad, tiene mucho sentido en la forma como se interviene dentro de la terapia comunitaria, porque lo que permite es eso, como el darle voz a las personas y que las personas puedan como hacer no solo uso y reconocimiento de su voz, sino a partir, ¿no?, de que tienen una voz que es igualmente válida. Y bueno, la antropología cultural viene a complementar esta visión de Freire en términos del reconocimiento de los contextos culturales en los que estamos y de la importancia que tienen las tradiciones, los valores y la circunstancia particular en la que vivimos los individuos, no como una visión como estandarizada del ser humano, sino un ser humano que está vinculado al contexto sociocultural en el que se desarrolla. Y el concepto de la resiliencia, que también es fundamental, partiendo de la idea de la capacidad que tienen los seres humanos para sobreponerse a las dificultades. Este concepto de la resiliencia es como uno de los puntos de partida, como para mirar que la terapia comunitaria va mucho más allá de la visión que solamente se centra en el déficit, sino en el rescate de los recursos y de la capacidad de las personas de salir adelante. No voy a profundizar muchísimo más en estos aspectos teóricos, bueno, pues que nos llevaría todo el tiempo, ¿no? Pero nada más como pensar que estos son los 5 elementos más importantes que sustentan el trabajo de la terapia comunitaria. Bueno, la terapia comunitaria, Adalberto Barreto la define, dice, como una práctica que posibilita la creación de redes solidarias, movilizando recursos y competencias de las personas, familias y comunidades, suscitando la dimensión terapéutica del grupo. Creo que esta definición implica el cómo nosotros podemos mirar las experiencias de las personas y cómo de escuchar las dolencias, las tristezas, el sufrimiento de los seres humanos, podemos desde ahí rescatar todos los recursos y las capacidades que las personas y las familias tienen, e incluso las comunidades, de tal forma que la dinámica que se desarrolla dentro del grupo transforma, como diría tal vez Adalberto, ¿no? Transforma los conflictos, las dificultades y el sufrimiento en lo que él llama las perlas, que vienen siendo los recursos y las cosas, que las capacidades que las personas tienen para sobreponerse. Bueno, aquí hay algunos aspectos importantes de la terapia, de la TCI. Dice, porque es un modelo que ha demostrado el gran impacto que tiene en diversos tipos de comunidades, porque la idea principal en la que se sustenta es la idea de crear redes de apoyo comunitario y que se fortalezcan los vínculos sociales, que es una manera de promover el bienestar emocional y el crecimiento personal. Creo que son una forma de intervención que está mirada mucho desde lo social. No es en términos de buscar la curación individual de cada persona, sino la idea de cómo construir redes de apoyo solidario. Es una visión que hace mucho más énfasis en lo colectivo y en lo que hacemos juntos, más que una visión del individuo como independiente y solitario. También la TCI
lo que promueve es el apoyo y el desarrollo de actividades juntas, de tal manera que lo que pasa con los estudiantes y la dinámica que se genera, lo que favorezca no solamente es el desarrollo de habilidades de comunicación mucho más efectivas, sino también una manera de conexión con los demás. Creo que es una forma de trabajo que a diferencia de las terapias grupales tradicionales, es una forma de terapia que lo que fomenta es la conexión entre los demás seres humanos, en la búsqueda de los recursos y sobre todo en el énfasis que tiene el que estamos juntos, esta idea o sensación de comunidad. Porque lo que se genera es un entorno de confianza y de respeto. Y eso es un elemento fundamental en cómo se crea este contexto para dialogar. Ahorita más adelante les voy a contar cómo es todo el proceso y cuáles son las etapas que tiene cada una de las sesiones de la terapia comunitaria, de tal manera que podamos como mirar cuáles son cómo se crea este contexto de confianza, cómo se favorece la exploración de las emociones y las experiencias con la idea de generar espacios de escucha respetuosa, espacios de escucha como muy comprometidos y vinculados de todos los que participan. Bueno, lo que se ha encontrado es que uno de los principales beneficios que tiene la TCI está vinculado a las relaciones interpersonales. Es la posibilidad de tener un contexto cuidado y protegido para desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Y eso es fundamental, porque es un escenario que lo que promueve es la expresión de sentimientos y necesidades. Ahorita, cuando revisemos el proceso, es como mirar, cada paso tiene un sentido particular porque lo que se promueve es eso, generar formas de comunicación abierta y sincera. Y que lo que hace es que, por un lado, uno pueda expresarse más claramente, pero también fomenta ese espacio de escucha activa, en donde lo que resulta es de una mirada mucho más empática y de mayor comprensión a los demás participantes. También el trabajo dentro de la TCI fomenta, como dicen, el sentido de pertenencia y la cohesión grupal, porque lo que ha pasado es en una manera en donde escuchar a los demás las experiencias que tienen permite que las personas se conecten. Todo esto que se llama como las resonancias, que de la historia o de la experiencia de las otras personas se conecta o se vincula con mi propia experiencia, y eso lo que hace es no solo generar empatía, sino también una conexión con la experiencia de los otros. Y lo que hace entonces es establecer otros lazos de amistad, de apoyo mutuo, partiendo de la empatía y de la identificación de que lo que tú estás viviendo es parecido a lo mío, o tal vez la experiencia es totalmente distinta, pero lo que nos conecta es ese estado de emocionalidad que puede ser común. Otra cosa importante es que favorece el empoderamiento individual y colectivo. A partir de la forma como se participa en las sesiones, que tiene que ver con una toma de decisiones en términos de qué tema es el que se va a hablar, en función de la forma como vamos a participar. Las personas, ¿no?, que participamos dentro de la terapia comunitaria, vamos como ganando una mayor confianza en poder expresar. Y hay una serie de reglas que son como guías o pautas de participación, de las que ahorita les voy a comentar un poco, que lo que favorecen es eso, la construcción de un espacio seguro, de un espacio libre, ¿no?, en donde la participación es completamente voluntaria, y que lo que hace es que permite que las personas participen no solamente de la manera como quieran, sino también que puedan compartir solamente aquellas cosas que elijan compartir. Y entonces donde pueden ofrecer no solamente sus experiencias, sino también la forma como han logrado resolver conflictos y situaciones, de manera que esto se convierta en un intercambio constructivo de experiencias. Pero bueno, con este contexto, yo no sé qué estén pensando, porque estarán pensando, bueno, ¿y cómo rayos se hace esto? ¿O qué es esto? ¿Cómo se crea esta dinámica y qué es lo que se hace para que se pueda como favorecer la participación de las personas de esta manera? Bueno, partamos de esto. Partamos de que la terapia comunitaria son rondas de conversación.
son círculos de conversación en comunidad, es decir, son grupos de personas que nos reunimos a conversar, a dialogar. Está basado en una metodología conversacional en términos de que lo que generamos son ciertas formas de diálogo muy particular, en donde invitamos a todas las personas que están reunidas a compartir de manera voluntaria ciertos dilemas, ciertos problemas o temores, sufrimientos relacionados con la vida, de tal manera que lo que esto favorezca es que podamos compartir experiencias, pero a partir de esas experiencias podamos también rescatar recursos y saberes colectivos de qué es lo que las personas han hecho o han logrado hacer para resolver ciertas situaciones. De tal manera que esto nos permita no solo mirar las experiencias comunes que tenemos, los sentimientos que nos generan estas experiencias, sino también poder rescatar todos aquellos recursos que nos han permitido y nos permiten seguir adelante con nuestras vidas. De tal manera que podamos mirar soluciones y alternativas, probablemente para nuestras propias situaciones, pero también esa conexión que tenemos con los demás nos permita generar o construir nuevas redes de apoyo con todos los demás miembros de la comunidad. Entonces, una de las cosas más importantes que nos interesan dentro de la terapia comunitaria son las emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que las personas sienten a partir de sus experiencias? Y es algo a lo que le vamos a prestar mucha atención porque es a partir de una vivencia, ¿qué emoción me genera? Esa emoción es lo que permite resonar con las demás historias, es decir, lo que nos permite conectarnos con las otras personas, de tal manera que entonces puedan irse generando una serie de espacios en donde la solidaridad y los lazos de conexión sean muy poderosos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer énfasis a la hora de conducir las sesiones de terapia comunitaria, porque como terapeutas comunitarios tenemos un rol particular a la hora de conducir la sesión de terapia. Si nosotros tratáramos de resumir, ¿y estas rondas de conversación en qué consisten? Son rondas de conversación que básicamente lo que buscan es celebrar la vida, compartir experiencias y aprender de la vida de las demás personas. Estas tres palabras son fundamentales para entender qué es lo que pasa en toda la dinámica de cada una de las sesiones de terapia comunitaria. Celebrar, compartir y aprender. Bueno, la terapia comunitaria tiene una serie de pasos muy concretos y muy específicos en el orden en el que los llevamos, porque implica cómo vamos construyendo un espacio para dialogar con las personas. Si lo que queremos es generar un espacio en donde podamos conocer las experiencias de las personas, libremente las comparten, podamos hablar de las emociones que esto nos genera, generar como conexión, ¿no? Resonancias entre la experiencia uno de otro. Y a partir de ahí, entonces, rescatar recursos, necesitamos crear un espacio. Y rápidamente voy a describir estas pasos o etapas de la terapia, porque implican cómo vamos a construir este espacio. Cada sesión de terapia comunitaria es un proceso completo que empieza y termina, porque en la siguiente ocasión volverá a empezar y a terminar, porque la idea es que se trabaje con grandes poblaciones, con grandes grupos, que además empiezan con la identificación y la conexión con los temas para después cerrar. Porque las personas pueden venir a una sesión, a 10 sesiones, a 4 sesiones, a las que quieran. Por eso hablamos de una participación libre. Y es lo que difiere mucho de las otras terapias grupales, porque aquí no hay como un condicionante de que si la persona viene a la terapia grupal tiene que estar un determinado número de sesiones y tener un cierto tipo de participación o un cierto tipo de características. En realidad es una participación abierta y así como una persona puede venir a una sesión, puede venir a 20 si así lo desea. Entonces, hay 7 etapas que son muy importantes. La primera etapa de planeación, que es la que hacemos los terapeutas comunitarios, en donde nos reunimos para ponernos de acuerdo en cómo vamos a llevar la sesión. Del paso 2 al paso 6, ¿quién se va a hacer cargo? Habitualmente, bueno, la idea es siempre trabajar en un equipo. Nosotros somos un equipo de 3 terapeutas, en ocasiones estamos solamente 2, pero la idea es que siempre sea un trabajo en equipo.
La etapa de bienvenida es una etapa fundamental porque es la etapa en la que nosotros compartimos de qué se trata este contexto, o sea, el grupo. La bienvenida es muy importante que se hable de cuál es la finalidad del grupo, que tiene que ver con el compartir, con el aprender y con el celebrar. Es muy importante que hablemos de las reglas, cuáles son las reglas que van a guiar la terapia comunitaria. Y son básicamente reglas que tienen que ver, por ejemplo, con uno, siempre hablar en primera persona. Hablar de mí, de mi experiencia, de lo que he vivido. Porque hablar en primera persona lo que favorece es que no emitamos juicios de valor. Cuando hablamos de nuestra experiencia y de lo que yo he vivido, no es, nos libera de este asunto de que es como estoy opinando de la vida de los demás, sino que en realidad de lo que se trata es que yo comparta mi propia experiencia, lo que yo he vivido, cómo lo he vivido, qué es lo que me ha pasado a mí. La segunda regla es dejar en claro que es muy importante escuchar a los demás, hablar brevemente para que todos tengan espacio para participar. No es un escenario ni para debatir, ni para dar consejos, ni para, no sé, como entrar pues eso, en debate, ¿no? Es un espacio para compartir experiencias. Y una vez que definimos estas reglas, lo que hacemos, bueno, bueno, pensemos que es una terapia que ha sido creada en Brasil. Entonces, un escenario en donde hay música, en donde se va intercalando la música con, no sé si las personas quieren leer un poema, recitar alguna cosa que les haga sentido, o pueden elegir alguna canción que vaya, ¿no? A la par de lo que se está hablando. Se invita a las personas, porque es una participación libre, es una participación abierta para que todos contribuyamos. Este espacio de bienvenida lo que hace es no solo sentar en términos de qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las reglas, sino empezar a generar un espacio de mayor cercanía e intimidad. La música contribuye a eso, pero también hay una dinámica que podríamos decir, no sé, como rompehielo. Hay cualquier tipo de ejercicio o actividad que lo que nos permita es restarle racionalidad a nuestra participación y conectarnos más con nuestro propio cuerpo y con los demás. Y entonces hacer una dinámica que lo que permite es eso, como conectarnos de forma mucho más alegre, mucho más dinámica. Esta bienvenida es como este primer escenario que va a dar pie después a la elección del tema. Esta elección del tema siempre se comienza con una pregunta que es fundamental. Y la pregunta es, ¿por qué es importante hablar con la boca? Pese a que hay muchas maneras de comunicación, la terapia comunitaria hace énfasis en lo que es la comunicación hablada, el uso de la palabra. Porque el uso de la palabra es importante, porque no es el uso de la palabra así nada más, sino es el uso de mi palabra. Es la posibilidad de yo decir, de usar mi voz para comunicar. Y entonces la pregunta esta de por qué es importante hablar con la boca. Es una pregunta que se hace abierta a todo el grupo y escuchamos qué es lo que las personas opinan acerca de esto. No estamos buscando respuestas correctas o cuáles son las mejores, sino simplemente pensar qué es lo que cada persona piensa acerca de la importancia de compartir las experiencias. Porque se parte de la idea de que cuando la boca calla, los órganos hablan o el cuerpo habla. Cuando la boca habla, el cuerpo sana. Esta visión de que cuando externamos o decimos es una manera de liberación. En la elección del tema viene un proceso de toma de decisión de cuál es el tema que vamos a elegir. Entonces, les pedimos a algunas personas que propongan un tema. Se proponen algunos temas y después se hace una votación en donde tal cual repetimos los temas de tal manera que las personas puedan ver cuáles son los temas que se compartieron, a veces 4 o 5 temas, y entonces se hace una votación en donde las personas pueden votar solo una vez. La idea es que todos votemos y la idea es que, bueno, una persona, por ejemplo, yo pude haber propuesto mi tema, pero después cuando escuché el tema de otra persona me hizo mucho más sentido. Podría decidir, a pesar de que propuso un tema, votar por el tema del otro. El caso es que es una elección democrática. El tema que más votos haya tenido es el tema que vamos a abordar. ¿Por qué? Porque es el tema en donde más conectados estamos. La elección del tema está en función de las resonancias, de qué es lo que nos hace sentirnos conectados, por lo que la mayoría de las personas votó por ese tema.
Esto es muy en términos generales, ¿no? Después viene la siguiente etapa, que es la contextualización. Esta etapa de contextualización es muy importante porque lo que hacemos es como profundizar en el tema. Entonces, el tema que haya sido elegido, entonces tenemos una breve conversación con la persona que lo propuso y lo que hacemos es explorar cuál es la experiencia de la persona que tuvo. Los temas pueden ir pueden ser de cualquier índole, porque a fin de cuentas tiene que ver con lo que son los sufrimientos, las inquietudes de las personas. Aquí hay algo muy importante. Por un lado, el tema puede ir desde, por ejemplo, que una persona diga que está muy preocupada porque tiene insomnio, a un tema que tuviera que ver con que no sabe cómo lidiar con la angustia que siente porque sus hijos, no sé, no lo obedecen. El tema puede ser cualquiera. Algo muy importante es partir de que este es un contexto en donde es un espacio seguro, es un espacio de escucha, pero no es un espacio de confidencialidad, porque la confidencialidad no la podemos garantizar, porque si estamos hablando de grupos que son muy grandes, por ejemplo, nosotros hemos tenido rondas de conversación con 96 estudiantes. Entonces, por más que hagamos, no podemos garantizar la confidencialidad. Por eso le pedimos a las personas que solamente hablen de aquellas cosas que se sientan cómodos en compartir. No es un espacio para hablar de secretos, no es un espacio para hablar de esas grandes situaciones que nos agobian, sino solamente de aquellas cosas que son como piedras en el zapato, ¿no? Como esas molestias o sufrimientos o inquietudes que tenemos, que son como esa piedrita en el zapato, que no nos impide caminar, pero cómo molesta, ¿no? O cómo duele muchas veces. Y entonces, en este proceso de contextualización, lo que hacemos es profundizar en la experiencia del tema que fue elegido, con la idea de que el proceso de conversación transforme esa inquietud individual en algo mucho más universal, que nos permita conectarnos emocionalmente a la mayor cantidad de personas, de todos los que estamos participando. Después de esta contextualización en la que sale es como un mote, es como una frase que se ha traducido desde la experiencia muy individual que tiene que ver con, no sé, pongo el ejemplo del tener insomnio. Entonces, el propio proceso de contextualización al profundizar, lo que nos permitiría es cómo convertimos esta preocupación individual en algo más universal. Y entonces, cómo el diálogo, al poder, por ejemplo, ir como profundizando más en la experiencia del insomnio, no sé, empezamos a hablar con la persona y entonces empieza a hablar de que, no sé, que en realidad en las madrugadas, cuando no puede dormir, tiene un sentimiento de desolación, porque no le encuentra sentido a nada. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, nos quedáramos con ese mote, la desolación cuando las cosas pierden sentido, nos hemos movido de un tema muy individual que tiene que ver con el insomnio, porque no puede dormir en las noches, en cómo el proceso de diálogo, no de contextualización, nos llevó a la desolación cuando las cosas pierden sentido. Esa transformación del tema o del mote a algo más universal, ese es el objetivo de la contextualización, porque entonces se convierte en algo mucho más amplio que se vincula con las emociones y que nos aleja de una situación muy individual. Y entonces podemos pensar que probablemente haya mucha gente que nunca ha tenido problemas de insomnio, pero probablemente muchas más han sentido, ¿no?, la desolación cuando las cosas pierden sentido. Y entonces ese mote es el que nos llevamos a la siguiente etapa, que es la problematización. La problematización, a lo que hace referencia es, entonces, tomamos ese mote y les preguntamos a las personas, si seguimos con este mismo ejemplo, ¿quiénes han vivido esa desolación cuando las cosas pierden sentido? Y entonces empezamos a hablar de las experiencias de las personas, pero lo más importante de la problematización es cómo lo han resuelto, cómo han lidiado con esa desolación y cuáles son las cosas que les han permitido tomar iniciativas, tomar acciones, continuar con la vida para enfrentar. Entonces, el objetivo de la problematización es tomar este mote, ¿no?, que es la experiencia mucho más universal, pero lo más importante es el rescate de todos los recursos. Adalberto Barreto habla de las perlas, de cómo todas estas perlas que tienen que ver con los recursos, las capacidades y que tienen que ver con lo que cada persona
ha vivido. Y puede ser en cualquier tema, porque, por ejemplo, la desolación que puede sentir uno puede estar relacionada con cosas del trabajo, para otras personas pueden estar relacionadas con la familia o con su vida personal o con su vida de pareja, con lo que fuera, ¿no? O con que, no sé, en el futuro no le va como quisiera, ¿no? Entonces, el objetivo de la problematización es eso, profundizar entonces en todos estos recursos a partir de los cuales las personas enfrentan esta desolación cuando las cosas pierden sentido. Y entonces hacemos como un listado, un resumen de todas esas perlas. Entonces, el cierre de la problematización es cuando el terapeuta hace un resumen de todos esos recursos, de todas esas experiencias, de todas esas perlas que salieron, no de las experiencias de los demás. Y viene la última etapa, que es una etapa de cierre, en donde les pedimos a las personas que hablen sobre sus aprendizajes, qué es lo que se llevan de la sesión y y si hay alguien a quien quieren agradecerle algo en particular. Y abrimos un foro ahí para que las personas puedan hablar de lo que han aprendido y de a quien quieren agradecerle algo de lo que se llevan durante la sesión. Y el último paso tiene que ver, bueno, con una reflexión sobre la práctica, que es, bueno, una reunión posterior a la terapia comunitaria, ya que termina la sesión, en donde los terapeutas nos juntamos a hablar un poco de lo que pasó. Voy a ir un poco más rápido. La terapia comunitaria nos implica desafíos a todos los que participamos, porque es una forma poco tradicional o habitual de estar juntos. Porque el dilema que tenemos o el desafío que tenemos todos los que participamos en la terapia comunitaria es cómo entonces construimos lazos de confianza y construimos redes de apoyo entre todos los que estamos participando. ¿Cómo le hacemos para permitir, como dice ahí, que aquellos que se han dicho no a sí mismos aprendan a decir sí, a reconocer su voz y a hacer uso de ella? De cómo nos movemos de una posición de las personas como objetos, ¿no?, que están ahí sobre los que se habla, a sujetos activos. Cómo creamos un espacio todos juntos para abrir una puerta a la esperanza, para creer en nosotros, para creer en los demás y para creer en el futuro. Es un escenario en donde el principal desafío es cómo podemos hablar del sufrimiento humano desde un lugar no patologizante, desde la medicalización, no medicalización, ¿sí? Desde un lugar en donde podamos apreciar los recursos y no estemos enfocándonos solamente en el déficit. Y lo más importante de todo es cómo le hacemos en este escenario para aprender a vivir en comunidad, aún con todas las diferencias que podamos tener. Pero los desafíos también están principalmente frente a los terapeutas comunitarios, porque nos implica salirnos de nuestra zona de confort. Y entonces tenemos que desafiar nuestras formas de práctica, mirar los modelos en los que hemos sido formados, pero también un desafío a nuestros valores y nuestras creencias sobre lo que consideramos que es lo correcto. En general, la terapia comunitaria, el principal reto que tiene es cómo vamos a valorar la dimensión afectiva de las personas y las familias, que muchas veces son poco consideradas en muchas formas de intervención terapéutica. Y que esta dimensión afectiva tiene un valor muy importante para conocer las historias de vida, las dificultades familiares, y que eso implica, por supuesto, que cambios en todos los que estamos trabajando juntos. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en todo el 2023 y lo que va del 2024 aquí en la universidad? Hemos estado trabajando en 5 escenarios. Hemos trabajado en una de las preparatorias de la universidad, en la Facultad de Derecho, de Psicología y la de Veterinaria, y también en UNIVIC, que es una unidad de víctimas que tiene la Facultad de Psicología. Ahí en ese cuadrito, nada más les muestro así muy rápidamente el número de sesiones que hemos tenido de terapia comunitaria en cada lugar y más o menos el rango de participantes que ha habido. Por ejemplo, en la prepa, ha habido grupos entre 5 y 12 personas y hemos tenido 14 sesiones. En la Facultad de Derecho hemos tenido entre 9 y 55 de participantes y han habido 15 sesiones. En la Facultad de Veterinaria ha habido grupos entre 4 y 12 personas con 28 sesiones. En la Facultad de Psicología hemos tenido 2 grupos, ¿no?, que van entre 56 y 96. Y en la unidad de víctimas hemos tenido grupos de entre 12 y 18 y hemos tenido 2 sesiones.
En total, entre el 2023 y lo que va del 2024, hemos llevado a cabo 61 sesiones de terapia comunitaria. Y esto es un poco de los resultados que hemos tenido. ¿Qué es de lo que hablan las personas en función de lo que hablábamos hace un rato de hacia dónde, ¿no? se dirige el trabajo y los efectos que tiene la terapia comunitaria? Por ejemplo, uno de los temas más recurrentes de los que hablan es en el establecimiento de vínculos, conexiones y la cohesión social. Por ejemplo, hay estudiantes que han hablado de esto. Por ejemplo, dicen, las charlas nos ayudaron a conectarnos un poquito más como amigos. Regresé para ver cómo se desenvuelven mis amigas. ¿Qué dirán hoy? ¿De qué hablarán? Un motivo para volverse a ver y platicar. La pasas bien, vuelves a recordar los momentos que pasas con tus amigos, nos volvemos a conectar. Otra persona dice, en la vida cotidiana yo estoy segura de que, bueno, no segura, es probable que yo no conecte con X o con otros que estén aquí, pero se abre un espacio para que pueda conectar con personas que de otro modo no conectaría. No es que cree amistades, es una especie de compadrazgo. En el sentido bueno, no estoy sola. Otra más dice, no es amistad, pero yo creo que es algo mucho más profundo. No digo que la amistad no sea profunda. Lo que pasa es que mi idea de amistad es muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy compleja, pero no quita que esa conexión me parece muy profunda. También en cuestión de vínculos, conexiones y cohesión, hay otros que hablan, dice, aprendí a cómo expresar mis sentimientos de una manera no tan explosiva, a saber cómo expresarme correctamente. Me prestaban atención, la tranquilidad de que me estaban escuchando, no me interrumpen al hablar. Tengo muchos espacios, no tengo muchos espacios para tengo espacios para expresarme bien, pocos espacios para expresarme bien. Dice, cortar lazos con quien me hagan daño, pero no hablar mal de ellos, dejarlas ir. Me ayudó a reforzar lo anterior, pero antes no tenía confianza en mí mismo. Me reforzó la idea que ya tenía y gracias a eso puedo llevarlo a cabo. Me llevo de aquí el hecho de que otra vez volví a intentar comprender a las personas. Porque eso igual a veces me cuesta comprenderlas. Me cuesta ir y hablar con las personas. Solo las observo desde lejitos como un gatito huraño, literalmente. Entonces digamos que sí, me ayuda a estar acá a solo intentar hablar. Esta última. Dice, la situación no es la misma, son cosas que prácticamente no he experimentado, pero existen ciertos temas que resaltan entre otros, porque encuentro muchísimos aspectos en común. Para mí es importante que compartan los problemas, no por la naturaleza de sus problemas, sino porque sus problemas me ayudan a sentirme identificada, no al 100%, pero identificada en lo que yo siento. Entonces, cuando nos toca la parte en la que tenemos que hablar para decir en qué hemos hecho pues me da cabida para hacer una especie de autorreflexión. Por ejemplo, ayer X estaba hablando de su tipo de situaciones, en general sociales. Yo nunca he tenido una situación, entonces no he experimentado esas cuestiones. Sin embargo, el sentimiento de X, lo que ha llegado a pensar en plano distinto en el familiar, en mi ámbito familiar, es así e incluso más exacerbado. Entonces, no es tanto lo que dicen, sino los puntos de encuentro con mi vida personal, lo que hacen para mí que sean muy valiosos las aportaciones de los demás, porque a veces son cosas que ni yo me he percatado, ni pensado, ni vivido, pero aún así he sentido algo similar. Me gusta mucho. Voy a pasarme a la otra. Por ejemplo, hay quienes hablan de empoderamiento, ¿no? Dice, me acuerdo que cuando llegas aquí y escuchas las historias de las demás personas, creo que pues aunque salgas de este salón y te vayas a tu casa, lo que escuchaste aquí cuando se relaciona contigo o tiene que ver con algo que sientes o has vivido, entonces inmediatamente influye y todas las cosas que escuché y me pegaron. O algunas más que otras, pues influyen en mi vida personal, más allá de las paredes de este salón o la escuela en general. Entonces salgo y me la paso pensando en las opiniones y los comentarios de las personas. Y pues lo que creo que me beneficia o lo que creo que me conviene o lo que creo que fue acertado de parte de mis compañeros, lo aplico a mi vida personal. A lo mejor en mi trabajo, en mi casa con mi familia, con los amigos que tengo o aparte los amigos de la escuela, me ha funcionado bien llevar más allá el conocimiento de aquí. Que cada semana pregunten por qué es importante hablar con la boca, pues la verdad sí ha influido esa parte en diferentes áreas de mi vida, como en el trabajo o mi casa, que usualmente me guardo lo que siento, pues he aprendido a hablar, a decir de alguna forma lo que está sucediendo y esa es una forma en la que he enfrentado las cosas. En cuanto a habilidades sociales y de comunicación, dice, yo considero que este espacio es uno muy enriquecedor, porque juntos podemos, bueno, yo en lo particular he podido escuchar a mis compañeros, a mis amigos, y pues muchas veces no, lo que nos han pasado.
Cuando yo creía que estaba solo en algunas cosas, no es así. Muchas cosas pueden aquí ser explayadas, pueden ser expresadas y podemos buscar una razón, buscar una forma en la cual podemos salir de esa monotonía diaria. Me llevo mucho de estas charlas, la verdad. Me la pasé muy bien. Expresar y atreverme a hablar frente a un grupo de extraños sobre cosas que pasan en mi vida, nunca pensé hacerlo, la verdad. Me ayudó a pensar cómo analizar las cosas, porque me hacían sentir de esta manera. ¿Qué hice para resolverlo? Las cosas que no me había dado cuenta. Puedo utilizar estos recursos para futuras situaciones cuando esté pasando por malos momentos y salir de esto sanamente. Aprender a escuchar, analizar y a tomar posturas diferentes. ¿Qué dijeron en relación al espacio que se genera? Por ejemplo, dicen, como son personas que no conozco, digo los compañeros, pues eso me da más tranquilidad. Este tipo de factores hizo que yo me abriera e hizo que encontrara el espacio más acogedor, en el sentido de que el ambiente me ayuda a llegar a este espacio de calma, pero al mismo tiempo lo que además me ayuda a llegar a este estado de calma es comunicar lo que siento. Entonces, de alguna manera, estas dos acciones, una viniendo de ustedes y otra viniendo de la mía, hace que llegue a un punto de las sesiones en el que estoy totalmente tranquila, pese a todo, pese a lo que ocurre en mi vida. Hay días que son realmente ansiosos y te puedo decir con seguridad que la ansiedad disminuye al estar en este espacio. Ayuda a los estudiantes a bajar el estrés de la semana y que tengamos un lugar seguro en donde podamos hablar y poder ser igual empáticos, porque podemos vernos afuera diferente y en este lugar podemos compartir nuestras inseguridades. Un lugar tranquilo, calmado, nos prestamos atención, se mantenía el respeto, un pequeño descanso, me sentí un poco más ligero que antes, mi cabeza ya no pesaba tanto, como en una nube. Y bueno, por último, algunos de los agradecimientos y aprendizajes de los que hablaron. Dice, es importante escuchar y ver cómo hacen los demás para no tener tantos problemas y tú puedes saber cómo estar bien. Agradezco ser escuchada y conocer sus opiniones. Aprender a ser valiente, infundirme motivación. Al venir aquí, me ayudan a sentirme más seguro, dar lo mejor de mí delante de los demás. A todos por escucharme, refuerzan mi amor propio. Gracias por tener esperanza. Bueno, ahorita voy a dejar un espacio porque me gustaría escuchar qué piensan sobre esto. ¿Qué sigue ahora para nosotros? En la actualidad, estamos capacitando a los 14 psicólogos del servicio de atención psicológica que tiene la universidad, con la idea de poder implementar sesiones de terapia comunitaria a todos los campus de la universidad. Debemos nosotros terminar la capacitación ahora en julio y probablemente en agosto, septiembre, organicemos toda una logística, ¿no? De cómo llevar la terapia comunitaria a todos los campus de la universidad. Ese es nuestro gran reto que nos espera. Y bueno, aquí me voy a detener. Me gustaría pues escuchar sus comentarios y no sé qué están pensando de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Eh, Creo que con lo que nos comparte, eh, la universidad en realidad logra esa responsabilidad social Ujú. que debemos Sí, de tener, ¿no? Y por supuesto, los dos programas, terapeutas itinerantes, que van de la mano con la terapia comunitaria, eh, ayuda a que la universidad trascienda realmente hacia la sociedad. Eh, Me gusta, esto es muy personal mío, escuchar todavía a Freire, que sigue vigente a pesar de los años que han pasado así y es. que en el trabajo que están realizando ayudan a que las personas aprendan a decir su propia palabra.